Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha buscado la manera de predecir el futuro, de encontrar respuestas ante su pasado, su presente y su destino. Ahora, Espiral Universal podrá darte esas respuestas. Las mejores y más acertadas predicciones con el parapsicólogo más reconocido en Latinoamérica, Thomas Brown. Regresiones, magnetismo, sanación, lectura del tarot, limpiezas del aura. Contáctanos al 310-751-0817. Visítanos en Facebook o vía email espiraluniversal@hotmail.com y separa tu cita. Si vienes a la consulta, no cuentes nada de tu vida, pues nosotros te hablaremos de ella. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más aquí a la Espiral Universal a compartir lo mejor de nuestros temas paranormales y también un tanto científicos, pese a que últimamente he logrado adquirir nuevas teorías frente a los temas naturales de nuestra presencia en el universo y la existencia de todo lo que hasta ahora podemos observar y aún lo que no hemos observado. El día de hoy quiero tocarles algo que es muy preocupante y tiene que ver con los mayas y esa profecía que nos tiene en vilo a todos diciéndonos que se va a acabar el mundo y que empieza el inicio de una etapa final de todos los ciclos de nuestras eras. Hoy vamos a hablar del tema geológico, geología, que es lo que conocemos como el estudio del comportamiento de la Tierra. La ciencia hasta el día de hoy nos ha enseñado muchas cosas con respecto al surgimiento de la vida y al surgimiento de cada cosa en nuestro planeta. Como sabemos, muchos filósofos creyeron que la Tierra era redonda y sacaron sus conclusiones, hicieron sus teorías, fueron perseguidos por ellas porque la verdad ciertas organizaciones en su época no permitían que se pensase de otras maneras como ellos lo argumentaban y lo decían. Nos habían dicho que la Tierra era plana, pero descubrimos luego con el viaje de muchos que estuvieron explorando el planeta en sus viajes marítimos, se dieron cuenta que era redonda y en especial nos deja la historia de Cristóbal Colón, que sí es redonda y lo vamos descubriendo luego con el tiempo de que sí es así. Luego de esto nos dice que existe la ley de la gravedad, ¿cierto? Que existe la ley de la gravedad que nos permite conseguir el peso en la cantidad máxima de volumen y la masa para así lograr determinar cuánto tiene en gramos, en kilogramos un cuerpo. Descubrimos con la historia que esto fue cierto y que la gravedad existe. Voy a empezar a explicar algo que me hace una pregunta y que lleva a las teorías que les quiero explicar en el momento. Hace muchos años atrás existieron unos enormes animalitos que le llamamos dinosaurios. Estos dinosaurios desaparecieron y se extinguieron de un momento a otro sin explicación alguna. Bueno, hasta el momento tenemos algunas explicaciones y nos han dicho la ciencia que fue la destrucción masiva causa del impacto de un meteorito muy gigante en la zona de México o en otras zonas en donde impactaron ciertos meteoros más pequeños durante esa época que nos narra la historia científica sobre los descubrimientos arqueológicos. Pero en mi forma de pensar, considero que si esto sucede y si cae un meteoro en una ciudad tan grande como lo es Nueva York, Manhattan, en fin, pues no quedarían en polvo, pues a la velocidad tan grande en la que se desplaza un cuerpo exterior a nuestra atmósfera es muy muy alta y muy peligrosa, tanto así que podría no dejar ni siquiera ni rastro de cada ciudad. Entonces, la hipótesis que pongo ahora, o el argumento que quiero hacer, es que estos dinosaurios nos demuestran que no los destruyeron meteoros tal vez, sino que sucedió algo que los mayas nos han querido mostrar a través de sus teorías, o como lo decimos, de sus profecías, y se trata de el núcleo. Nosotros en la Tierra hemos tenido un núcleo y según todos mis análisis este núcleo era mucho más amplio anteriormente, y si nos regresamos en el tiempo nos damos cuenta que la Tierra tal vez fue una estrella y que fue conformada totalmente por fuego y por una lava totalmente densa y se fue enfriando y así formándose una zona rocosa debido al espacio sideral que es muy helado y fue haciéndose un núcleo un tanto más pequeño. Pero en la época de los dinosaurios, este núcleo, cuando estaba en este tamaño, ellos podían sobrevivir y tenían tamaños demasiado gigantescos o muy grandes porque los árboles y toda la naturaleza era un poco más grande. Había una evolución totalmente diferente, pero porque teníamos, gracias a la distancia de este núcleo aquí a nuestra primera capa terrestre, nos permite que tengamos una atmósfera mucho más amplia. Decirles que las nubes estarían en la época de los dinosaurios mucho más lejos que lo que podemos observar en el presente. Entonces,
En algún momento, para que estos dinosaurios nos demuestren con la verdad que se encuentran como si hubiesen muerto dormidos o se hubiesen acostado para morir, obviamente fue por todas estas teorías que considero ahora que son un tanto objetivas y que tienen mucho razonamiento, y se dataría de la explosión de volcanes en muchas partes de la Tierra. Pudo haber un impacto, pero también hubo la erupción de estos volcanes y el núcleo comenzó a volverse más chiquito y todo lo que salía se exteriorizó porque ya se va inflando, la Tierra se va volviendo más grande. Sabemos que hay una gran capa de agua que es como el porcentaje más alto que podemos ver en su parte exterior de la zona rocosa de la Tierra, y que obviamente cada vez que el núcleo expulsa su lava y se mezcla entre el agua y las cosas que encuentra, se convierte nuevamente en nuevas islas y se convierte en nuevas tierras. Y toda esta lava que explota, y acompañado con la ceniza y otros materiales que regresan como efecto invernadero a la Tierra por el peso que ejercen ellos mismos, se convierten en la capa blanda que conocemos como tierra o parte superior, en donde podemos generar cultivos y donde se genera la vida de la vegetación. Ocurre tras millones y millones de años de putrefacción o de entrar en un estado de putrefacción para lograr que esto se convierta en algo orgánico y genere más vida bajo los elementos naturales que conocemos hasta el momento. En el momento de la explosión de todo esto, el núcleo, al bajarse un poco, imagínense que todas estas nubes bajan porque hay precipitación y hay una especie de compresión, entonces baja todo. Se convierte nuestro campo magnético en algo más chiquito y hace que estos animales gigantescos sufran esa descompresión en sus zonas auditivas o en algunas glándulas de su cuerpo que no fueron resistentes, porque sabemos que si el núcleo era más grande y ellos nos muestran que tuvieron una piel más gruesa y un exoesqueleto porque tenían huesos en su piel y también tenían muchísima grasa, es por alguna obvia razón, no solo para protegerse de otros animales de su misma estatura, sino precisamente para no ser blandos, sino quemarse entre el calor microondas que ejercía el núcleo en ese momento y el calor de radiación solar que entraba en esta gran atmósfera, que al ser mucho más extendida o más expansiva, pues obviamente podría ser un efecto invernadero más potente y demasiado caloroso. Imaginémonos regresar a esa época, ¿cómo serían las temperaturas? Sería como ir a un planeta que apenas en el momento se esté apagando. El núcleo se apagó, los dinosaurios tuvieron esa descompresión, cayeron muertos y por ello los encontramos completitos y enteros según mi deducción y mis teorías, porque si fuese de lo contrario con un meteoro u otra situación, se encontrarían destruidos o ni el polvo de ellos, y si fuese la magma de los volcanes que los hubiese atrapado en el momento de morir, sabemos que esta puede fundir hasta el hierro más sólido o hasta el oro, que es un metal muy fuerte. Bueno, y para continuar, en el presente el núcleo ya quedó de este tamaño y empezó a bajar, bajó en otras épocas y tal vez muchas personas no lo notaron porque no teníamos otros elementos de investigación científica, pero en algún momento en el presente, y parece ser que a partir de este 21 de diciembre, según los cálculos mayas, porque es en donde todo el reloj biológico de todo el cosmos, de todo el universo, vuelve a dar su inicio, podría haber un apagón de este núcleo. ¿Y qué sucedería cuando esto pase? Lo que sucedería en primer lugar es que las personas que estén prestando servicios aéreos o las personas que se encuentren en la parte, digamos, aeronáutica, al haber una descompresión bajaría un poco más nuestro campo magnético y esas personas o estos seres que se encuentren acá en este momento de desprecipitación pueden llevar a cabo una muerte súbita, o aparte de eso no funcionar sus equipos si son personas los que estamos viajando en ese momento, podrían flotar, podrían perder su nivel de oxígeno y al mismo tiempo sufrir una fuerte descompresión. Sería como ir dentro de un avión y abrir la ventanilla, pero esta vez podría ser muy catastrófico las consecuencias que puedan recibir. Y también estamos hablando de unas profecías en las que nos habla en la Biblia y otras culturas que caerán pájaros del cielo, pues obviamente ya ha sucedido en muchas épocas y ha sido por los apagones del núcleo, que creo que ahora si se da, pues todo lo que esté en el aire también podría caer de inmediato por sus muertes súbitas de descompresión. La pregunta es, si esto llega a suceder, ¿cuándo es, cómo y qué se sentirá? Es muy pronto según las determinaciones calculadas a nivel geológico en mi cabeza, por decirlo así, porque necesitamos estudios mucho más profundos para que esto suceda. Pero hablémonos de la parte muy analógica. Si nosotros tenemos varias erupciones de volcanes y comienza a condensarse toda esta magma, nuestro núcleo empezará a ser más pequeño.
evitando enviarnos radiación y hacer que acá exista el campo magnético. Entonces, he logrado comprender qué sucedería luego de que esto pase. Pues la verdad, las personas podrían pesar mucho menos, podrían flotar ciertos elementos hacia la atmósfera y además algunos compuestos químicos cambiarían de estado, tanto así que nosotros, al tener un campo magnético mucho más chiquito, dependiendo de la cantidad de núcleo que tengamos encendido, podríamos vivir un efecto invernadero un tanto más denso y podríamos observar el agua a simple vista como si estuviésemos pasando por una colina donde hay muchísima nubosidad. Lo que hasta el momento también defino es que esto es lo que está calentando o haciendo que se defina como calentamiento global. Y entramos a un tema muy importante que es el fin de las cosas, y en este caso nos hemos preocupado mucho por el fin del agua, porque ¿qué pasaría con el agua si se termina, si la consumimos mucho? Nosotros vivimos en un ciclo que es constante. El agua sube, llega hasta cierto punto y vuelve y baja, que es el efecto invernadero. Entonces las personas que viajan en avión pueden darse cuenta que las nubes no llegan sino hasta cierta parte de la atmósfera y se quedan ahí, de ahí retornan en otro estado que sabemos que después de gaseoso vuelven a su estado líquido o condensado, como lo conocemos con el hielo y compuesto de otros elementos. Entonces no debemos preocuparnos porque se nos acabe el agua en el momento, sino porque se nos reduzca nuestro campo magnético y pues obviamente haya una condensación más de agua mucho más fuerte, suframos unos cambios genéticos en todas las especies, en todo lo que existe sobre la faz de la Tierra, y obviamente todo empieza a ser de una estatura mucho más chiquita. Lo que sí debemos preocuparnos ahora es dónde vamos a encontrar vida en los próximos años que nos espera esta terrible tragedia. También les deduzco que la luna vivió este mismo momento y por eso fue que los mayas le sacaron una figura de cómo era el otro lado de la luna, la otra cara de la luna, que hoy en día no la podemos observar. Es obvio que debió haber tenido un núcleo que también hizo parte de una tierra habitada y que este núcleo, al irse apagando, se convirtió en la luna como un satélite, porque obviamente se comprimió y se volvió más pequeño y quedó girando sobre nuestro eje. Con respecto a la luna, entonces, al haber un núcleo aún pequeño, es obvio que estas últimas civilizaciones, como lo fueron los mayas, pudieron notar que aún giraba la luna y en algún momento se apagó totalmente, y los meteoros, que las piedras o rocas más grandes que estaban aún asentadas sobre la luna y que tenían peso para sostenerse sobre ella, al acabarse el núcleo ya dijeron no hay en qué sostenerse y se desprendieron y cayeron a la tierra, y de pronto ellos fueron parte de los que observaron este tipo de fenómenos en esta época, y por ello hicieron esta deducción de que podría ocurrir lo mismo con nuestro planeta Tierra. Amigos, espero les haya gustado mis teorías. Pues si les gustó y quieren compartir este link de YouTube, pueden hacerlo. Y si usted es geólogo y vio este argumento que hemos puesto al aire en este momento, pues también estamos dispuestos a recibir sus comentarios y sus referencias o lo que usted nos quiera decir a través de nuestra página de YouTube, Espiral Universal 1. Muchas gracias por su atención y los espero en una próxima emisión. Chao, chao.